Mi esposa decidió cambiar de casa contigo. Entonces, le voy a dar tu casa de 3 habitaciones en el centro de la ciudad y te mudas a nuestro apartamento de 1 habitación en las afueras. Gritó mi hijo Iván mientras entraba por mi puerta sin siquiera tocar, seguido por 4 hombres vestidos de overol que comenzaron a inspeccionar mis muebles como si ya fueran suyos. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer la taza de café que sostenía. Después de 62 años en este mundo, creía haber escuchado todo tipo de barbaridades, pero esto superó cualquier expectativa que pudiera tener sobre la falta de respeto. Mi nombre es Francisca Godínez, y durante los últimos 38 años he vivido en esta casa que compré con cada centavo que pude ahorrar trabajando como costurera desde los 14 años. Esta casa de 3 habitaciones, con su pequeño jardín donde cultivo tomates y hierbas aromáticas, representa cada gota de sudor que derramé sobre máquinas de coser durante décadas interminables. Cada ladrillo de estas paredes fue pagado con las callosas que se formaron en mis dedos por coser vestidos de quinceañeras, trajes de novias y uniformes escolares hasta altas horas de la madrugada. Mamá, no te quedes ahí parada como estatua. Isabella está embarazada y necesita espacio para el bebé. Tu casa es perfecta. Tiene el jardín donde el niño podrá jugar y está cerca de los mejores hospitales. Nuestro apartamento es más que suficiente para ti, es acogedor y no tendrás que preocuparte por mantener tanto espacio. Continuó Iván con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde la adolescencia, esa misma que usaba cuando llegaba tarde a casa oliendo alcohol y me juraba que había estado estudiando en la biblioteca. Los empleados de la mudanza intercambiaron miradas incómodas entre ellos. Mario, el más alto del grupo, se acercó a mí con expresión preocupada. Señora, disculpe, pero necesitamos confirmar esta mudanza con usted. El joven nos dijo que era una mudanza familiar acordada, pero queremos estar seguros de que usted está de acuerdo con todo esto. Su voz sonaba genuinamente preocupada, como si hubiera percibido que algo no estaba bien en toda esta situación. Antes de que pudiera responder, Isabella apareció en la entrada luciendo un vestido floreado que acentuaba su supuesto embarazo de 4 meses. Su cabello rubio perfectamente peinado y su maquillaje impecable contrastaban dramáticamente con mi ropa sencilla y mi cabello canoso recogido en una coleta simple. Suegrita querida, espero que no te moleste que hayamos tomado esta decisión sin consultarte, pero cuando supimos del embarazo, Iván y yo pensamos inmediatamente en ti. Sabemos lo sola que te sientes en esta casa tan grande, y nuestro apartamento es perfecto para una persona mayor. Está en un primer piso, no tendrás que subir escaleras, y el vecindario es muy tranquilo. La forma en que pronunció persona mayor me hizo rechinar los dientes. A los 62 años, subí escaleras mejor que muchas personas de 40, mantenía mi jardín impecable y cocinaba comidas que harían llorar de nostalgia a cualquiera. Pero Isabella tenía esa habilidad especial para hacer que sus insultos sonaran como cumplidos, envueltos en una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos calculadores. Un momento logré articular finalmente, encontrando mi voz entre la confusión y la indignación que me invadían. Nadie me consultó nada sobre ningún intercambio de casas. Esta es mi casa, la compré con mi trabajo y mis ahorros. No voy a irme a ningún lado. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro, donde un huracán de emociones amenazaba con desmoronarme completamente. Iván suspiró dramáticamente, como si fuera un padre paciente explicándole algo obvio a una niña caprichosa. Mamá, sé razonable. Isabella necesita un ambiente saludable para el bebé. Los médicos le recomendaron estar en un lugar con jardín y aire fresco. Además, piénsalo bien, ¿para qué quieres tanto espacio? Solo desperdicias dinero en calefacción y mantenimiento de habitaciones que no usas. ¿Desperdiciar? Repetí, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. ¿Acaso te he pedido un solo centavo para el mantenimiento de esta casa? He pagado cada factura, cada reparación, cada mejora con mi propio dinero. Y por si no lo recuerdas, hijo, cuando tú tenías 18 años y decidiste irte a vivir con tus amigos para encontrarte a ti mismo, esta casa siguió siendo tu refugio cada vez que te quedabas sin trabajo o sin dinero. Isabella se acercó a Iván y le puso una mano protectora sobre el brazo, como si yo fuera una amenaza para su relación. Iván, amor, tal vez tu mamá necesita tiempo para procesar esta maravillosa noticia. Es normal que las personas mayores se resistan al cambio. ¿Por qué no le damos unos minutos para que empaque sus cosas más importantes? Los muchachos pueden empezar con los muebles grandes mientras tanto. La condescendencia en su voz me resultó más insultante que cualquier grito o amenaza directa.
Mario y sus compañeros permanecían inmóviles, claramente incómodos con la situación. Era evidente que habían sido contratados bajo pretensiones falsas y ahora se encontraban en medio de un conflicto familiar que no habían anticipado. No van a tocar ni un solo mueble de esta casa, declaré con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Y ustedes, me dirigí a los empleados de la mudanza, les agradezco que se preocupen por confirmar esto conmigo. No hay ningún acuerdo de mudanza. Mi hijo y su esposa están intentando apropiarse de mi hogar sin mi consentimiento. La expresión de Iván cambió instantáneamente, y por primera vez en años, vi destellos del niño furioso que había sido cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no seas dramática. No estamos robándote nada. Te estamos ofreciendo un intercambio justo. Nuestro apartamento vale casi lo mismo que esta casa, y estarías mucho más cómoda allí. ¿Justo? Me reí amargamente. ¿Un apartamento de una habitación en las afueras por una casa de 3 habitaciones en el centro? ¿Eso te parece justo, Iván? Además, ¿desde cuándo tienes derecho a decidir qué es mejor para mi vida sin siquiera consultarme? Isabella intercambió una mirada rápida con Iván, una de esas comunicaciones silenciosas que tienen las parejas cuando han planeado algo juntos. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Llevaban llaves en las manos. No las llaves de mi casa, sino llaves diferentes, nuevas, como si ya hubieran hecho copias o cambiado las cerraduras de algún lugar. Mira, mamá, continuó Iván con esa paciencia forzada que me resultaba más irritante que cualquier grito, ya hablamos con el administrador del edificio donde vivimos. Le explicamos la situación y está completamente de acuerdo con el intercambio temporal. Dice que una señora mayor como tú estaría mucho más segura en un complejo con vigilancia las 24 horas. ¿Temporal?, pregunté, aferrándome a esa palabra como si fuera un salvavidas. ¿Desde cuándo dijeron que era temporal? Hace 5 minutos hablaban como si fuera permanente. Isabella se rió con esa risa cristalina que había perfeccionado para sonar encantadora, pero que a mí me sonaba completamente artificial. Por supuesto que es temporal, suegrita. Solo hasta que nazca el bebé y nos estabilicemos. Tal vez 1 año, máximo 2. Después podemos reevaluar la situación y ver qué es mejor para todos. 1 año, máximo 2. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. En mi experiencia, cuando Iván decía temporal o solo por un tiempo, generalmente significaba para siempre. Como cuando pidió prestados $2,000 para un pequeño negocio que le cambiaría la vida hace 3 años, dinero que nunca me devolvió porque el negocio fracasó en 2 meses. Mario, el empleado de la mudanza que había mostrado preocupación genuina por la situación, se aclaró la garganta. Señora Francisca, si no tiene problemas, creo que mis compañeros y yo deberíamos retirarnos. Esta situación no es lo que nos informaron cuando nos contrataron. Se veía aliviado de tener una excusa para salir de este drama familiar. No, esperen, gritó Iván con desesperación. Ya les pagué el adelanto. Tienen que completar el trabajo. Se dirigió hacia Mario con pasos agresivos. Les dije específicamente que era una mudanza familiar acordada. Mi madre solo está nerviosa por el cambio. Es normal a su edad. Joven, con todo respeto, Mario respondió manteniendo la calma pero con firmeza en la voz. Llevamos años en este negocio y sabemos reconocer cuando una mudanza no está siendo consensuada por todas las partes involucradas. La señora ha sido muy clara en que no autorizó esta mudanza. Isabella se acercó a Mario con esa sonrisa manipuladora que probablemente había usado toda su vida para conseguir lo que quería de los hombres. Ay, señor, entienda la situación. Las personas mayores a veces se confunden con los cambios. Mi suegra acordó esto la semana pasada cuando le explicamos sobre el embarazo. ¿Verdad, amor?, le preguntó a Iván, quien asintió vigorosamente. Eso es una mentira descarada, exploté, sintiendo como la indignación me daba fuerzas que no sabía que tenía. La semana pasada ni siquiera me visitaron. La última vez que hablamos fue hace 15 días por teléfono, y ni siquiera mencionaron ningún embarazo. La cara de Isabella se tensó por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. Suegrita, tal vez tu memoria no es tan buena como crees. Es comprensible. A tu edad es normal tener pequeños lapsos. Por eso pensamos que sería mejor para ti estar en un lugar más pequeño y manejable. Ahí estaba de nuevo,
esa referencia constante a mi edad como si fuera sinónimo de incapacidad. Me dirigí directamente a Mario, ignorando completamente a Isabella. Señor, soy Francisca Godínez, tengo 62 años, y tengo todas mis facultades mentales intactas. Esta es mi casa, la compré hace 38 años con mi propio dinero, y no he autorizado ninguna mudanza. Si estos dos quieren mi casa, tendrán que encontrar métodos legales para conseguirla. Mario asintió comprensivamente y hizo una seña a sus compañeros. Lo siento, jóvenes, pero sin la autorización clara y sin dudas de la propietaria, no podemos proceder. Pueden contactar a nuestra empresa para el reembolso correspondiente. Comenzaron a recoger sus herramientas y dirigirse hacia la puerta. «Esto es ridículo», gritó Iván, y por primera vez en toda la confrontación, vi su verdadera cara. Ya no era el hijo preocupado por su madre mayor, ni el esposo cariñoso que quería lo mejor para su familia. Era un hombre desesperado y furioso que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. «Mamá, estás siendo completamente irracional. ¿Sabes lo que cuesta mantener una casa de este tamaño? Entre los impuestos, el mantenimiento y los servicios, fácilmente gastas más de $500 al mes». $500 que yo pago sin pedirle ayuda a nadie, respondí secamente. Y si tan preocupado estás por mi economía, ¿por qué no me devuelves los $2000 que te presté para tu negocio revolucionario, que iba a hacerte millonario? Isabella le lanzó una mirada furiosa a Iván que no pasó desapercibida para mí. Aparentemente, mi nuera no sabía sobre ese préstamo fallido. ¿Qué dinero?, preguntó con voz peligrosamente baja. Nada importante, amor, Iván respondió rápidamente, con sudor comenzando a formarse en su frente. Ya resolví ese tema hace tiempo. ¿Resolviste? Me reí sin humor. ¿Cuándo exactamente resolviste devolver dinero que nunca has devuelto? La tensión entre Isabella e Iván se podía palpar en el aire. Era evidente que había secretos entre ellos, y yo acababa de revelar uno sin siquiera proponérmelo. Isabella tenía esa expresión que conocía bien de mis años observando dramas en la televisión. La expresión de una mujer que acaba de descubrir que su pareja le ha estado mintiendo. Bueno, dijo Isabella con voz controlada pero temblorosa, esto explica muchas cosas. Iván, creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria más tarde. Mario y sus compañeros habían llegado a la puerta, claramente ansiosos por escapar de esta situación familiar cada vez más explosiva. Señora Francisca, me dijo Mario en voz baja, si necesita ayuda o si estos jóvenes intentan forzar la situación, no dude en llamar a las autoridades. Tenemos su dirección registrada y podemos testificar sobre lo que presenciamos aquí hoy. Le agradecí sinceramente y le di mi número de teléfono, pidiendo el suyo a cambio. Algo me decía que iba a necesitar testigos de lo que había ocurrido hoy. Cuando los empleados de mudanza se fueron, la casa quedó en un silencio tenso que se sentía más peligroso que todos los gritos anteriores. Isabella caminaba de un lado a otro de mi sala, tocándose el vientre de manera exagerada y dramática. ¿Sabes qué, Iván? Tu madre tiene razón en una cosa. Tal vez deberíamos reconsiderar este arreglo. Su voz tenía un tono diferente ahora, más calculador. Tal vez hay mejores maneras de resolver nuestro problema de vivienda. ¿Nuestro problema de vivienda? Esa frase me alertó inmediatamente. No habían venido aquí por el bebé o por preocupación por mi bienestar. Habían venido porque tenían problemas con su propio lugar para vivir. ¿Problema de vivienda?, repetí, sintiendo como todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente. ¿Qué problema de vivienda tienen ustedes exactamente? Isabella se quedó paralizada, como un ciervo ante las luces de un automóvil. Iván intentó intervenir rápidamente, pero yo no iba a dejar que me distrajeran con más mentiras. Isabella, acabas de decir, nuestro problema de vivienda. ¿De qué problema hablas si supuestamente tienen un apartamento tan maravilloso que querían intercambiar conmigo? Es solo que... Isabella balbuceó, perdiendo por primera vez esa compostura perfecta que había mantenido desde que llegó. El apartamento es un poco pequeño para una familia que está creciendo. Mentira, dije con una certeza que me sorprendió. Si tuvieran un apartamento, aunque fuera pequeño, no estarían aquí desesperados por el mío. ¿Cuál es la verdad, Iván? Los echaron por falta de pago. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Iván evitaba mi mirada,
concentrándose intensamente en sus zapatos, mientras Isabella parecía estar calculando mentalmente qué versión de la verdad podría funcionar mejor en esta situación. «Mamá, las cosas han estado un poco difíciles económicamente», Iván finalmente admitió con voz baja. «El trabajo de Isabella se redujo cuando anunciaron el embarazo, y yo he tenido algunos problemas para encontrar empleo estable. Pero es temporal, te lo juro. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos hasta que las cosas mejoren». «Hasta que las cosas mejoren», exploté. «Iván, tienes 35 años. ¿Cuándo exactamente planeas que tu vida mejore?» «Porque llevo esperando que madures desde que cumpliste los 25, y cada año que pasa pareces más irresponsable que el anterior». Isabella se enderezó, recuperando algo de su actitud desafiante. «Mire, doña Francisca, entiendo que esté molesta, pero no tiene derecho a hablarle así a su propio hijo. Iván es un buen hombre que está pasando por un momento difícil. Una madre de verdad apoyaría a su hijo en lugar de juzgarlo». «Una madre de verdad». Las palabras salieron de mi boca como balas. Una madre de verdad ya le prestó $2,000 que nunca devolvió. Una madre de verdad lo recibió en esta casa docenas de veces cuando se quedó sin trabajo o sin lugar donde vivir. Una madre de verdad trabajó desde los 14 años para poder darle una educación que él desperdició. ¿Y tú qué has hecho por él, Isabella? Porque por lo que veo, solo lo has metido en más problemas». «No le hables así a mi esposa», gritó Iván, mostrando finalmente algo de carácter, aunque fuera para defender a la persona equivocada. «Isabella está embarazada y no necesita este estrés». «¿Embarazada?». Una voz familiar sonó desde la puerta. Era Daniela, mi vecina de toda la vida, que había venido a investigar por qué había un camión de mudanzas en mi entrada. Daniela tenía 68 años, pero sus ojos seguían siendo tan afilados como cuando trabajaba como enfermera en el Hospital General. «Perdón por interrumpir, Francisca, pero escuché gritos y me preocupé». «No se preocupe, señora», Isabella respondió rápidamente, forzando una sonrisa. «Solo teníamos una pequeña discusión familiar. Estoy embarazada de 4 meses y estamos reorganizando los espacios de vida para prepararnos para el bebé». Daniela la observó de arriba abajo con esa mirada clínica que había desarrollado después de 40 años cuidando pacientes. «¿4 meses?», preguntó con curiosidad genuina. «Qué emocionante. Aunque debo decir que se ve muy bien para estar en el segundo trimestre. Ha tenido muchas náuseas matutinas». «Las justas», Isabella respondió, tocándose el vientre de manera protectora. «He tenido suerte. El doctor dice que todo está progresando perfectamente». «¿Qué doctor?», preguntó Daniela con interés profesional. «Todavía conozco a muchos obstetras en la ciudad. ¿Es el doctor Ramírez? ¿O tal vez la doctora Mendoza? Ella es excelente con los embarazos de riesgo». Isabella pareció incómoda con todas las preguntas específicas. Es un médico privado. No creo que lo conozca». Daniela intervine, sintiendo que mi amiga había notado algo que yo había pasado por alto. «Iván e Isabella vinieron hoy con empleados de mudanza para intercambiar casas conmigo. Según ellos, yo debería mudarme a su apartamento para que ellos puedan criar al bebé aquí». Los ojos de Daniela se entrecerraron. Como enfermera retirada, había visto todo tipo de situaciones familiares complicadas, y tenía un instinto especial para detectar cuando algo no cuadraba. ¿Intercambiar casas? ¿Y tú estás de acuerdo con eso, Francisca? Por supuesto que no estoy de acuerdo. No sabía nada de este plan hasta que aparecieron con los empleados de mudanza en mi puerta. «Ah», dijo Daniela lentamente, procesando la información. «¿Y dónde está ubicado su apartamento?», le preguntó directamente a Iván. «En el complejo Esperanza Verde, en las afueras del norte», Iván respondió, claramente molesto por todas las preguntas de Daniela. «Esperanza Verde», Daniela repitió pensativamente. ¿No es ese el complejo donde hubo problemas de desalojo masivo el mes pasado? Mi sobrina Mariana trabaja en la oficina de bienes raíces del sector, y me comentó que muchos inquilinos fueron desalojados por falta de pago». El color desapareció completamente de la cara de Iván. Isabella parecía estar buscando desesperadamente una salida de escape, mirando hacia la puerta como si quisiera salir corriendo. La pregunta inocente de Daniela había tocado exactamente el nervio correcto. «Bueno, nosotros no fuimos afectados por esa situación», Isabella mintió, pero su voz sonaba menos convincente con cada palabra.
Tenemos nuestros pagos al día. ¡Qué alivio!, exclamó Daniela con esa sonrisa dulce que usaba cuando sabía exactamente que alguien le estaba mintiendo. Entonces no tendrán problemas en regresar a su apartamento hoy mismo, porque supongo que no querrán quedarse en casa de Francisca sin su permiso. Daniela, por favor no se meta en asuntos familiares que no comprende, Iván dijo con una arrogancia que me hizo hervir la sangre. Esta es una decisión entre mi madre y nosotros. Una decisión. Daniela se rió. Hijo, yo he conocido a tu madre durante más de 20 años. La he visto tomar decisiones difíciles, enfrentar problemas económicos y superar obstáculos que habrían derrotado a personas la mitad de su edad. Y te puedo asegurar que Francisca jamás decidiría entregarle su casa a nadie, especialmente no a alguien que llega con empleados de mudanza sin avisarle primero. Isabella había estado callada durante todo este intercambio, pero ahora parecía haber encontrado una nueva estrategia. Se llevó las manos al vientre y comenzó a respirar de manera exagerada. ¡Ay! Me siento mareada. Todo este estrés no puede ser bueno para el bebé. Iván, creo que necesito sentarme. Inmediatamente corrió hacia mi sofá y se dejó caer dramáticamente, llevándose una mano a la frente como si fuera a desmayarse. Era una actuación tan exagerada que parecía sacada de una telenovela barata. Ve lo que está causando, mamá. Iván me acusó, corriendo a consolar a Isabella. ¿Es esto lo que quiere? Que su nuera y su futuro nieto sufran por su egoísmo. Mi egoísmo, repetí lentamente. Llamar egoísmo a defender mi propia casa de personas que intentaron robármela con engaños. Daniela se acercó a Isabella con esa expresión profesional que había perfeccionado durante sus años como enfermera. Jovencita, si realmente se siente mal, puedo llamar una ambulancia para que la revisen en el hospital. Con embarazos, nunca es bueno tomar riesgos. No. Isabella respondió demasiado rápido, enderezándose inmediatamente. No, estoy bien. Solo necesitaba un momento. ¿Estás segura?, insistió Daniela. Porque conozco muy bien los síntomas de complicaciones en el embarazo, y prefiero que un médico la examine si tiene mareos y estrés. Isabella parecía atrapada entre seguir fingiendo que se sentía mal y arriesgarse a que Daniela cumpliera su amenaza de llamar médicos, o admitir que se sentía bien y perder su oportunidad de manipular la situación. Eligió una tercera opción, cambiar completamente de tema. La verdad es que no entiendo por qué esto tiene que ser tan complicado, dijo Isabella, recuperando su compostura. Solo estamos pidiendo ayuda familiar temporal. ¿No es eso lo que hacen las familias? Ayuda familiar, repetí, sintiendo como la incredulidad se mezclaba con la ira en mi pecho. Isabella, ayuda familiar es cuando pides prestado $50 para la gasolina o cuando necesitas que alguien cuide a tu hijo por unas horas. Ayuda familiar no es llegar con empleados de mudanza para apropiarse de la casa de otra persona sin su consentimiento. Daniela asintió enérgicamente. Exactamente. Y permíteme agregar algo más. Jovencita. En mis 40 años como enfermera, he visto a muchas mujeres embarazadas, y hay algo en tu comportamiento que no me cuadra. ¿Qué quiere decir con eso?, Isabella preguntó, y por primera vez pude detectar un toque de pánico genuino en su voz. Bueno, Daniela se sentó en la silla frente al sofá, adoptando esa postura de interrogatorio que había perfeccionado durante décadas tratando con pacientes que mentían sobre sus síntomas. Una mujer embarazada de 4 meses generalmente tiene ciertos cambios físicos evidentes. Aumento en el tamaño del busto, cambios en la piel, una forma diferente de caminar para compensar el peso extra. Isabella se tensó visiblemente. Cada embarazo es diferente. Algunas mujeres no muestran tanto como otras. Por supuesto, Daniela sonrió, pero sus ojos permanecían fríos y calculadores. Pero también está la manera en que te sientas, cómo te mueves, los gestos inconscientes. Por ejemplo, una mujer realmente embarazada de 4 meses rara vez se sienta tan bruscamente como lo hiciste hace unos minutos. El instinto de protección del vientre ya está muy desarrollado a esa altura. Iván intentó defender a su esposa. Daniela, con todo respeto, usted no es doctora. No puede estar diagnosticando o cuestionando el embarazo de Isabella basándose en observaciones casuales. Tienes razón, no soy doctora, admitió Daniela sin inmutarse. Pero sí fui enfermera durante 4 décadas, y en ese tiempo ayudé a traer al mundo a más de 1000 bebés.
He visto embarazos reales, embarazos psicológicos, y también he visto mujeres que fingían embarazos por diferentes razones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella parecía estar procesando mentalmente si debía continuar con la mentira o buscar una nueva estrategia. Iván miraba alternativamente a su esposa y a Daniela, como si fuera espectador de un partido de tenis muy tenso. Además, continuó Daniela implacablemente, mencionaste que el trabajo de Isabella se redujo cuando anunciaron el embarazo. En mi experiencia, la mayoría de las mujeres esperan hasta el tercer o cuarto mes para anunciar embarazos en el trabajo, por el riesgo de abortos espontáneos en el primer trimestre. Si estás de 4 meses y apenas acabas de anunciar el embarazo en el trabajo, significa que lo anunciaste extremadamente temprano, o que en realidad tienes menos tiempo de embarazo del que afirmas. Isabella se puso de pie abruptamente, con una agilidad que contradecía su supuesto estado delicado de hace unos minutos. Ya basta. No tengo por qué someter mi embarazo al escrutinio de una extraña. Iván, nos vamos. ¿Nos vamos a dónde exactamente?, preguntó Daniela con curiosidad fingida. ¿A su apartamento en Esperanza Verde? Porque según mi sobrina Mariana, esa dirección específicamente aparece en la lista de desalojos ejecutados la semana pasada. La cara de Iván se puso completamente pálida. Su sobrina debe estar confundida. Hay muchos complejos en esa área. Oh, no está confundida, Daniela sonrió con satisfacción. Mariana es muy meticulosa con sus registros. De hecho, después de que mencionaste Esperanza Verde, le envié un mensaje de texto preguntando específicamente por el apartamento 2B, que es el que tú mencionaste cuando viniste a visitar a Francisca el mes pasado quejándote de los vecinos ruidosos. Mi corazón se aceleró. Daniela había estado prestando más atención a las conversaciones casuales de lo que yo había imaginado. Iván había mencionado ese apartamento específico durante una de sus visitas, cuando se quejaba de todo lo que estaba mal en su vida, como siempre hacía. El apartamento 2B fue desalojado hace exactamente 8 días, continuó Daniela sin piedad. Los inquilinos debían 4 meses de alquiler, aproximadamente $2.800 en total. $2.800. La cifra resonó en mi cabeza. Era casi la misma cantidad que Iván me había pedido prestada hace 3 años y nunca había devuelto. ¿Habían usado mi dinero para pagar alquiler y aún así los habían desalojado? Iván, dije con voz peligrosamente baja, usaste el dinero que te presté para pagar el alquiler. Mamá, no es tan simple. Respóndeme, grité, sorprendiendo incluso a mí misma con la fuerza de mi voz. Usaste mis $2.000 para pagar alquiler y aún así te desalojaron. Isabella intentó intervenir. Francisca, entienda que hicimos todo lo posible para mantener el apartamento, pero los propietarios fueron muy inflexibles. Cállate, exploté hacia Isabella. No me hables de hacer todo lo posible cuando aparecieron en mi casa con empleados de mudanza intentando robarme mi hogar. Daniela se puso de pie, claramente satisfecha con toda la información que había logrado extraer. Francisca, creo que ahora entendemos perfectamente la situación. Estos dos no solo están sin hogar, sino que también te mintieron sobre el embarazo, usaron tu dinero para pagar deudas que de todas formas no pudieron cubrir, y ahora intentaron estafarte para quedarse con tu casa. No es una estafa, gritó Iván desesperadamente. Es mi madre. Tiene la obligación de ayudarnos cuando estamos en problemas. Obligación, repetí, sintiendo como cada palabra de mi hijo me dolía como una bofetada. Iván, yo no tengo ninguna obligación de rescatarte cada vez que tus decisiones irresponsables te meten en problemas. Especialmente no cuando intentas conseguir esa ayuda a través de mentiras y manipulación. Isabella había recuperado algo de su compostura y ahora adoptaba una táctica diferente, la víctima incomprendida. Mire, doña Francisca, sé que estamos empezando con el pie izquierdo, pero la verdad es que realmente necesitamos ayuda. No tenemos a dónde ir, no tenemos dinero para un depósito de un nuevo apartamento. Y sí, es verdad que estoy embarazada, aunque tal vez no de 4 meses como dije inicialmente. Daniela arqueó una ceja. Tal vez no de 4 meses. Estoy de 6 semanas, Isabella admitió finalmente. Pero sí estoy embarazada, y sí necesitamos un lugar estable donde vivir antes de que el bebé nazca. 6 semanas, repetí lentamente. Así que has estado mintiendo sobre el tiempo de embarazo para hacer que la situación pareciera más urgente. No estaba mintiendo realmente.
Isabella protestó. Solo exageré un poco para que entendieran la importancia de la situación. Exageraste un poco, Daniela se rió sin humor. Dijiste 4 meses cuando en realidad son 6 semanas. Eso no es exagerar un poco, eso es mentir descaradamente. Iván parecía estar perdiendo la batalla desde todos los frentes. Está bien, tal vez no manejamos esto de la mejor manera, pero el punto sigue siendo el mismo. Necesitamos ayuda, y mamá tiene espacio extra. ¿Por qué no podemos encontrar una solución que funcione para todos? Una solución que funcione para todos. Me reí amargamente. ¿Te refieres a una solución donde yo pierdo mi casa, mi independencia y mi dignidad, mientras ustedes consiguen todo lo que querían a través de mentiras? No tiene que ser así, Isabella intentó suavizar su tono. Podríamos pagar algo de alquiler, ayudar con los gastos de la casa, mantener el jardín. ¿Con qué dinero van a pagar alquiler?, preguntó Daniela sarcásticamente. Con el mismo dinero que usaron para pagar 4 meses de alquiler atrasado, que de todas formas no fue suficiente para evitar el desalojo. La realidad de la situación comenzó a cristalizarse en mi mente. No solo habían venido a mi casa con un plan elaborado para robarme mi hogar, sino que además habían llegado con mentiras sobre embarazos, historias falsas sobre intercambios temporales y manipulación emocional diseñada específicamente para hacerme sentir culpable si no accedía a sus demandas. Quiero que se vayan de mi casa, dije finalmente, con una calma que me sorprendió. Ahora mismo. Mamá, por favor. Ahora, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Salgan de mi casa inmediatamente. Iván e Isabella intercambiaron miradas de pánico. Era evidente que no habían planeado para esta contingencia. Su plan había sido simple: llegar con los empleados de mudanza, usar presión emocional y manipulación para conseguir que yo accediera y resolver su problema de vivienda en una tarde. Nunca consideraron la posibilidad de que yo me defendiera o que tuviera aliados como Daniela. Mamá, no puedes echarnos así, Iván dijo con voz desesperada. No tenemos a dónde ir. Vas a dejar que tu hijo duerma en la calle. Tu hijo de 35 años, corregí firmemente, que acaba de intentar robarme mi casa usando mentiras sobre un embarazo inexistente y empleados de mudanza como coerción. Sí, Iván, te voy a dejar que resuelvas tu propio desastre como un adulto responsable debería hacer. Isabella se acercó a mí con lágrimas que parecían genuinas por primera vez en toda la tarde. Por favor, doña Francisca, entienda que estamos desesperados. Sé que empezamos mal, pero realmente necesitamos ayuda. Incluso si es solo por una noche, hasta que podamos contactar a otros familiares. ¿Otros familiares?, preguntó Daniela con curiosidad. ¿Por qué no fueron con otros familiares desde el principio? Isabella vaciló, claramente no esperando esa pregunta. Bueno, es complicado. No es complicado, Iván interrumpió bruscamente. La familia de Isabella vive en otro estado, y mi familia... Bueno, mamá es mi única familia cercana. Mentira, dije sin dudarlo. Tu tía Carmen vive a 20 minutos de aquí, y siempre me pregunta por ti cuando la encuentro en el mercado. Tu primo Guillermo tiene una casa de 4 habitaciones y le ha ofrecido trabajo en su taller mecánico por lo menos 5 veces en los últimos 2 años. La cara de Iván se puso roja. Carmen y yo tuvimos diferencias. Y el trabajo de Guillermo no paga bien. Diferencias. Presioné. O te prestaron dinero que tampoco devolviste. Y el trabajo de Guillermo no paga bien, o simplemente requiere levantarse temprano y trabajar con las manos. Daniela asintió comprensivamente. Ah, ya veo el patrón. Han quemado todos sus puentes familiares con préstamos no devueltos y promesas rotas, así que ahora Francisca era su última opción. No es así, protestó Isabella. Francisca es familia. Por supuesto que recurrimos a ella primero. Recurrieron a mí con mentiras, manipulación y empleados de mudanza, respondí duramente. Eso no es recurrir a familia, eso es intentar una estafa. Iván se dejó caer en una de mis sillas, cubriéndose la cara con las manos. Por un momento, casi sentí pena por él. Era mi hijo, después de todo, y aunque hubiera tomado decisiones terribles, seguía siendo el niño al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. Está bien, Iván murmuró desde detrás de sus manos. Tienes razón. Todo esto fue un desastre.
Estamos desesperados y tomamos decisiones estúpidas. Pero mamá, realmente no tenemos a dónde ir esta noche. Daniela me miró significativamente, como diciéndome que no cediera ahora que tenía la ventaja. Pero algo en la voz derrotada de Iván me hizo vacilar. Era una madre, después de todo, y por mucho que mi hijo hubiera actuado terriblemente, la idea de que durmiera en la calle me causaba una angustia física real. Una noche, dije finalmente, ignorando la mirada de disapproval de Daniela. Pueden quedarse una noche en el cuarto de huéspedes. Pero mañana a primera hora, buscan otro lugar donde vivir. Isabella saltó del sofá, claramente aliviada. Gracias, suegrita. Sabía que podríamos contar contigo. Te prometo que mañana mismo empezaremos a buscar opciones. Hay condiciones, la interrumpí firmemente. Primero, nada de mentiras. Si me van a pedir ayuda, quiero la verdad completa sobre su situación financiera, sus deudas, y exactamente qué han hecho para intentar resolverla ustedes mismos. Por supuesto, Isabella asintió vigorosamente. Segundo, Isabella, si realmente estás embarazada de 6 semanas, necesitas ver a un médico real para confirmar el embarazo y asegurarte de que todo está bien. No voy a permitir que uses un posible embarazo como herramienta de manipulación sin confirmación médica. Isabella pareció incómoda con esa condición. Bueno, sí, por supuesto que veré a un médico, pero esas citas pueden tardar semanas en conseguirse. Mi sobrina Mariana también trabaja medio tiempo como recepcionista en la clínica de salud del centro, intervino Daniela con una sonrisa dulce. Estoy segura de que puede conseguir una cita de emergencia para mañana mismo. No es necesario. Isabella empezó a protestar. Es absolutamente necesario, la corté. Si vas a usar un embarazo para justificar todas estas decisiones dramáticas, necesitamos confirmación médica. Iván levantó la cabeza de sus manos. Está bien, mamá. Isabella verá al médico mañana. Tercero, continué. Quiero todos los detalles sobre el desalojo. ¿Cuánto dinero deben? ¿A quién se lo deben? ¿Y qué exactamente pasó con los $2,000 que me pidieron prestados hace 3 años? El silencio que siguió fue incómodo. Iván e Isabella se miraron como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa sobre cuánta verdad podían revelar sin meterse en más problemas. Los $2,000 se fueron en gastos de subsistencia básica cuando los dos perdimos nuestros trabajos simultáneamente hace 3 años, Iván admitió finalmente. Comida, gasolina, servicios básicos. Para cuando conseguimos trabajo de nuevo, ya estábamos atrasados en todo. Y el alquiler del apartamento. Debemos 4 meses completos, Isabella suspiró. Aproximadamente $2,800 en total, más las penalidades por pago tardío. Daniela silbó bajo. $5,000 en deudas conocidas, sin contar lo que puedan deber en tarjetas de crédito o préstamos personales. No tenemos tarjetas de crédito, Iván dijo amargamente. Nuestro crédito está tan dañado que no calificamos para nada. La magnitud de su situación financiera comenzó a ser clara para mí. No eran solo personas que habían tenido mala suerte, habían tomado una serie de decisiones financieras irresponsables que los habían llevado a un hoyo del cual aparentemente no podían salir sin ayuda externa masiva. ¿Y qué han hecho exactamente para intentar resolver esta situación ustedes mismos?, pregunté. ¿Iván está trabajando? ¿Isabella tiene algún ingreso? Estoy buscando trabajo, Iván respondió defensivamente. Pero en esta economía, especialmente sin referencias recientes. Sin referencias recientes. Daniela preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar? 6 meses, Isabella respondió cuando Iván vaciló. Renunció a su último trabajo porque decía que el jefe era imposible. ¿Renunció? Exploté. Renunciaste a un trabajo cuando ya estaban atrasados en el alquiler. El tipo me estaba humillando constantemente. Iván se defendió. No iba a tolerar que me tratara como basura por $400 a la semana. $400 a la semana. $1,600 al mes. Suficiente para haber evitado el desalojo si hubiera mantenido el trabajo. La irresponsabilidad de mi hijo me dejó sin palabras por un momento. ¿E Isabella? Pregunté cuando recuperé la voz. ¿Qué trabajo tenías que se redujo cuando anunciaste el embarazo? Isabella evitó mi mirada. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa.
¿Trabajabas o trabajas? Trabajaba. Me despidieron hace 2 semanas. ¿Te despidieron o renunciaste? Me despidieron porque llegué tarde varias veces. Daniela negó con la cabeza en disapproval. Entonces ninguno de los dos tiene trabajo actualmente, deben casi $6,000 en total, y en lugar de buscar soluciones reales como trabajos de emergencia o ayuda de servicios sociales, decidieron intentar robarle la casa a Francisca. No íbamos a robarla, protestó Isabella. Era un intercambio. Un intercambio de una casa de 3 habitaciones en el centro por un apartamento de una habitación en las afueras donde ya no viven porque fueron desalojados, dije sarcásticamente. Sí, suena como un intercambio muy justo. Iván se puso de pie abruptamente. Está bien, ya entendimos el punto. Somos unos fracasados irresponsables que no merecen ayuda de nadie. Contenta ahora. No quiero que seas un fracasado, Iván, respondí con más tristeza que anger. Quiero que seas un adulto responsable que enfrente sus problemas en lugar de intentar estafar a su propia madre para resolverlos. Mira quién habla de ser adulto, Isabella murmuró, claramente pensando que no la había escuchado. ¿Disculpa?, dije, girándome hacia ella con una mirada que habría podido cortar acero. Dije que es fácil dar consejos cuando has tenido una vida fácil, Isabella respondió, ahora hablando más fuerte y con actitud desafiante. Daniela se rió con incredulidad. ¿Una vida fácil? Isabella, ¿conoces algo de la historia de Francisca? Sé que tiene una casa bonita y una pensión cómoda. Esta mujer, Daniela señaló hacia mí con admiración genuina, enviudó a los 38 años con un hijo de 12 años. Trabajó 2 trabajos durante 20 años para mantener a ese hijo y pagar esta casa. Cosía hasta las 2 de la mañana después de trabajar 8 horas en la fábrica textil. Se sacrificó para que Iván pudiera estudiar, y cuando él dejó la universidad para encontrarse a sí mismo, ella siguió apoyándolo sin reproches. Isabella parecía genuinamente sorprendida por esta información. Era evidente que Iván nunca le había contado sobre los sacrificios que había hecho por él, o sobre lo difícil que había sido mi vida después de quedar viuda. Trabajaste 2 trabajos durante 20 años. Isabella me preguntó, y por primera vez desde que llegó, su voz tenía un tono genuinamente curioso en lugar de manipulador. Trabajé en la fábrica textil de 6 de la mañana a 2 de la tarde, después venía a casa, preparaba almuerzo para Iván, lo ayudaba con las tareas, y desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche cosía en casa, expliqué, sintiendo como los recuerdos de esos años agotadores regresaban con claridad dolorosa. Los fines de semana cosía vestidos de quinceañeras y trajes de primera comunión. Durante las temporadas navideñas, trabajaba hasta las 2 de la mañana para poder comprar regalos de Navidad para Iván. Daniela asintió. Y después de todos esos años de sacrificio, cuando Iván finalmente se graduó de la preparatoria y obtuvo una beca parcial para la universidad, ¿qué hizo? Iván se puso tenso, claramente no queriendo que esta parte de la historia saliera a la luz. Mamá, no tienes que. ¿Qué hizo?, insistió Isabella, ahora completamente enfocada en escuchar. Abandonó la universidad después de 1 año y medio para formar una banda de rock, continué, sintiendo la vieja frustración resurgir en mi pecho. Me dijo que la educación formal era para conformistas, y que él iba a ser famoso. Le supliqué que terminara al menos el 2º año, pero me dijo que no entendía su visión artística, punto. ¿Y qué pasó con la banda?, preguntó Daniela, aunque claramente ya conocía la respuesta. Se desintegró después de 6 meses cuando Iván se peleó con el guitarrista por una chica. Después decidió que quería ser empresario y me pidió dinero prestado para invertir en un negocio de venta de productos de limpieza puerta a puerta. Isabella miraba a Iván con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Cuánto dinero te pidió para ese negocio? $1,200, respondí. Dinero que había ahorrado trabajando horas extra durante meses para poder hacer reparaciones en el techo de la casa. ¿Y el negocio funcionó?, preguntó Isabella, aunque por su tono parecía que ya sospechaba la respuesta. Duró 3 meses. Iván descubrió que vender puerta a puerta requería levantarse temprano y lidiar con rechazo constante. Decidió que la energía negativa de la gente estaba afectando su aura creativa, punto. Iván se había puesto completamente rojo y evitaba hacer contacto visual con cualquiera de nosotras. Era obvio que Isabella estaba escuchando muchos detalles sobre el historial laboral de su esposo por primera vez.
Después del negocio de productos de limpieza, ¿qué siguió? Daniela preguntó, claramente disfrutando cada revelación que ponía en perspectiva el carácter de Iván. Decidió que quería ser chef y me pidió dinero para inscribirse en un curso de cocina gourmet de 6 meses. Continué, sintiendo como cada memoria me hacía más fuerte en mi resolución de no dejarme manipular otra vez. $800 para el curso, más 200 para cuchillos profesionales. Completó el curso. Isabella preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Lo abandonó después de 2 meses porque el instructor era demasiado estricto y no apreciaba su enfoque innovador hacia la cocina francesa tradicional. Isabella se giró hacia Iván con una expresión que mezclaba incredulidad con algo que parecía peligrosamente cercano al disgusto. ¿Es todo esto verdad? Las cosas no fueron exactamente así. Iván empezó a defenderse débilmente. Por supuesto que fueron exactamente así. Exploté. Y eso es solo los primeros 5 años después de que abandonaste la universidad. ¿Quieres que les cuente sobre el negocio de venta de vitaminas por internet? ¿O sobre cuándo decidiste que ibas a ser agente de bienes raíces sin estudiar para la licencia? Daniela silbó admirativamente. Francisca, no tenía idea de que Iván había tenido tantas aventuras profesionales. No han sido aventuras, dije amargamente. Han sido 20 años de préstamos que nunca se devuelven, promesas que nunca se cumplen, y excusas creativas para explicar por qué cada fracaso es culpa de otra persona. Isabella había estado callada durante varios minutos, procesando toda esta información. Finalmente se dirigió directamente a Iván. ¿Por qué nunca me contaste sobre todo esto? Porque no quería que pensaras mal de mí, Iván admitió, finalmente mostrando algo parecido a la honestidad. Esas cosas pasaron hace años. Pensé que podíamos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Isabella se rió amargamente. Iván, renunciaste a tu último trabajo hace 6 meses porque no te gustaba tu jefe. No has cambiado nada. Es diferente ahora. Tengo más experiencia, sé lo que quiero. Lo que quieres es robarle la casa a tu madre. Isabella gritó, y me di cuenta de que finalmente estaba viendo a mi hijo con claridad. ¿Esa es tu gran solución? Mentir sobre un embarazo y manipular emocionalmente a la mujer que te crió sola. Iván parecía genuinamente sorprendido por la vehemencia de Isabella. Era como si hubiera asumido que su esposa estaría de su lado sin importar que revelaciones salieran a la luz sobre su pasado. Isabella, amor, tú también estuviste de acuerdo con el plan. Porque me dijiste que tu madre tenía dinero guardado y que estaría dispuesta a ayudar. Isabella gritó. No me dijiste que íbamos a llegar con empleados de mudanza para robarle la casa. Esta era una nueva información interesante. Iván te dijo que yo tenía dinero guardado. Isabella se giró hacia mí con lágrimas genuinas en los ojos. Me dijo que usted tenía ahorros sustanciales de su trabajo y que frecuentemente ayudaba a la familia con dinero. Me dijo que el plan era pedirle prestado dinero para un depósito de un nuevo apartamento. No esto. Ahorros substanciales. Me reí sin humor. Isabella, mi ahorro substancial consiste en $300 en mi cuenta de emergencia y tal vez 200 más escondidos en un frasco en mi cocina. Mi pensión apenas cubre mis gastos mensuales. Pero él me dijo. Isabella parecía genuinamente confundida y traicionada. Me dijo que usted había heredado dinero de su esposo y que la casa estaba completamente pagada. La casa sí está pagada, pero no porque heredé dinero. Está pagada porque trabajé 2 trabajos durante 20 años y cada centavo extra que ganaba lo usaba para pagar la hipoteca más rápido. Y mi esposo murió sin seguro de vida significativo, por eso tuve que trabajar tanto para mantenernos. Isabella se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, ¿en qué me metí? Te metiste en una relación con un hombre que nunca aprendió a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, Daniela respondió sin piedad. Un hombre que prefiere mentir y manipular antes que trabajar honestamente para resolver sus problemas. Eso no es justo. Iván protestó. He trabajado. He intentado diferentes cosas. Intentar no es lo mismo que comprometerse, le respondí. Iván, en 20 años, el trabajo más duradero que has tenido fue de 8 meses, y lo dejaste porque no te gustaba levantarte a las 6 de la mañana.
Isabella levantó la cabeza de sus manos y me miró directamente. Francisca, tengo que preguntarle algo directamente. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que Iván mantenga un trabajo estable por más de unos pocos meses? La pregunta me partió el corazón porque conocía la respuesta, pero decirla en voz alta significaba admitir que había fracasado como madre en algún nivel fundamental. Basándome en su historial de los últimos 20 años, muy pocas. Iván parecía como si lo hubiera abofeteado. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, hijo, respondí con tristeza. Y por primera vez en mi vida, voy a decir la verdad completa en lugar de proteger tus sentimientos. Eres un hombre de 35 años que nunca ha mantenido un trabajo por más de 8 meses, que tiene un historial de 20 años de proyectos abandonados y préstamos no devueltos. Más importante aún, nunca has asumido responsabilidad real por ninguno de tus fracasos. Pero las circunstancias. Siempre hay circunstancias, grité, sintiendo como si 20 años de frustración reprimida finalmente encontraran su salida. El jefe era malo, el trabajo era aburrido, tus compañeros no te entendían, el mercado estaba malo, la gente era negativa. Iván, ¿alguna vez has considerado que tal vez el problema no son las circunstancias, sino tu actitud hacia el trabajo y la responsabilidad? Isabella estaba observando nuestro intercambio con fascinación horrorizada, como alguien presenciando un accidente de tráfico. ¿Y yo qué? Me preguntó súbitamente. ¿Qué opina de mis posibilidades de conseguir trabajo estable? La pregunta me tomó por sorpresa. Honestamente, Isabella, no te conozco lo suficiente para hacer esa evaluación. Pero el hecho de que estés haciendo la pregunta sugiere que al menos eres más realista sobre la situación que mi hijo. He trabajado constantemente desde los 18 años, Isabella dijo, más para sí misma que para nosotras. Trabajos de medio tiempo mientras estudiaba, trabajos de tiempo completo después. El único periodo largo sin trabajo fue después de casarme con Iván, cuando él me convenció de que podría mantenernos con su próximo gran negocio. Daniela asintió comprensivamente. ¿Y cuánto tiempo hace que te casaste con Iván? 2 años y medio. ¿Y cuándo exactamente comenzaron sus problemas financieros serios? Isabella miró a Iván con una expresión que mezclaba comprensión y horror. Aproximadamente 2 años atrás. Justo después de que dejé mi trabajo de tiempo completo para apoyar sus ambiciones empresariales. El silencio que siguió fue devastador. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente hubieran encajado en su lugar, mostrando una imagen que ninguno de nosotros quería ver pero que ya no podíamos ignorar. Isabella se puso de pie lentamente, como si el peso de todas las revelaciones la hubiera dejado físicamente agotada. Iván, necesito hacerte una pregunta muy directa, y quiero una respuesta completamente honesta. ¿Hay algo más que no me hayas dicho? ¿Alguna otra deuda? ¿Algún otro préstamo no devuelto? ¿Alguna otra mentira que vaya a descubrir? Iván evitó su mirada, lo cual fue respuesta suficiente para todas nosotras. Isabella cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió, había una determinación en ellos que no había visto antes. Respóndeme, Iván. Porque después de todo lo que he escuchado hoy, ya no estoy segura de que pueda confiar en una sola palabra que salga de tu boca. Hay algunas tarjetas de crédito que tal vez no mencioné, Iván admitió finalmente, con voz apenas audible. ¿Cuánto? Isabella preguntó con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Aproximadamente $3.500 distribuidos entre 4 tarjetas diferentes. Isabella se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. 3.500 más los 2.800 del alquiler más los 2.000 que le debes a tu madre. Esos son $8.300 en deudas conocidas. Isabella, ¿puedo explicar? No. Isabella levantó una mano para detenerlo. No quiero más explicaciones. Quiero soluciones reales. ¿Cuál es tu plan concreto para pagar $8.300 de deuda cuando llevas 6 meses sin trabajo? Iván abrió la boca, la cerró, y luego la volvió a abrir sin que saliera ningún sonido. Era obvio que no tenía ningún plan real más allá de conseguir mi casa. Daniela rompió el silencio incómodo. ¿Y el embarazo, Isabella? ¿Realmente estás embarazada de 6 semanas? Isabella me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Honestamente,
Francisca, no lo sé con certeza. He tenido algunos síntomas, pero también he estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez mi cuerpo está reaccionando al estrés de la situación financiera. Entonces el embarazo podría ser psicológico, Daniela observó. El cuerpo de una mujer puede imitar síntomas de embarazo cuando está bajo estrés emocional extremo. Es posible, Isabella admitió. Por eso cuando mencionaste conseguir una cita médica para mañana, me puse nerviosa. Parte de mí tiene miedo de descubrir que no estoy realmente embarazada, porque entonces toda la justificación para todo esto desaparece. Iván parecía como si estuviera presenciando el colapso de su mundo entero. Pero dijiste que tus periodos se habían retrasado. Mis periodos se han retrasado antes cuando estoy estresada, Iván. ¿Recuerdas cuando perdí mi trabajo el año pasado? Me retrasé 6 semanas. Pero los mareos matutinos. He tenido náuseas porque apenas hemos estado comiendo una comida decente al día durante las últimas semanas, Isabella dijo con amargura creciente. Y he tenido mareos porque he estado durmiendo mal, preocupándome por dónde vamos a vivir. La realidad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. No solo habían intentado robarme mi casa basándose en mentiras sobre el tiempo de embarazo, sino que el embarazo mismo probablemente era una ilusión creada por el estrés de su situación financiera desesperada. Isabella, dije suavemente, creo que necesitas alejarte de esta situación para poder pensar claramente. ¿Tienes familia en algún lugar donde puedas quedarte mientras resuelves qué quieres hacer con tu vida? Tengo una hermana en Dallas, Isabella respondió lentamente. Siempre me dijo que podía quedarme con ella si las cosas no funcionaban con Iván. Pensé que estaba siendo dramática, pero tal vez ella veía algo que yo no quería ver. Iván finalmente encontró su voz. ¿Estás hablando de dejarme? Isabella lo miró con una mezcla de pena y determinación. Iván, estoy hablando de salvarme a mí misma. No puedo seguir siendo parte de este ciclo de mentiras y esquemas. No puedo seguir siendo cómplice de intentar estafar a tu propia madre. Pero me amas. Estamos casados. Te amé, Isabella corrigió. Amé al hombre que pensé que eras cuando nos conocimos. El hombre trabajador que tenía planes y ambiciones. Pero ese hombre, si alguna vez existió realmente, desapareció hace mucho tiempo. Daniela había estado observando toda esta interacción con expresión pensativa. Isabella, si decides irte con tu hermana, tienes dinero para el viaje. Tengo suficiente para un boleto de autobús, Isabella respondió. He estado guardando dinero en secreto durante los últimos meses, por si acaso. No mucho, tal vez $200, pero es suficiente para llegar a Dallas. ¿Has estado guardando dinero en secreto? Iván preguntó, claramente herido por esta revelación. Por supuesto que sí, Isabella respondió sin remordimiento. Después de que perdiste tu último trabajo, me di cuenta de que necesitaba un plan de escape. No podía seguir confiando en que tú resolverías nuestros problemas. Me encontré sintiendo respeto por Isabella por primera vez desde que había llegado. A pesar de todas las mentiras y manipulaciones de hoy, al menos estaba mostrando la capacidad de reconocer la realidad de su situación y tomar decisiones difíciles. Isabella, dije impulsivamente, si realmente decides irte, te puedo prestar $200 adicionales para que tengas algo de dinero de emergencia mientras te estableces en Dallas. Tanto Iván como Isabella me miraron con sorpresa. ¿Por qué harías eso? Isabella preguntó. Porque a pesar de cómo empezó el día, creo que eres víctima de las mentiras de mi hijo tanto como yo lo fui. Y porque una mujer que tiene el coraje de admitir sus errores y tomar decisiones difíciles merece una oportunidad de empezar de nuevo. Iván parecía completamente perdido. ¿Todos se van a rendir conmigo? Nadie va a darme otra oportunidad. Iván, le dije con toda la paciencia que pude reunir, no se trata de rendirse contigo. Se trata de que ya no podemos ser cómplices de tu irresponsabilidad. Tienes 35 años. Si quieres cambiar tu vida, tienes que hacerlo tú mismo, sin manipular o mentir a las personas que te aman. Pero no tengo a dónde ir. Tienes las mismas opciones que cualquier adulto sin hogar, Daniela intervino firmemente. Refugios temporales, programas de asistencia social, trabajos de emergencia que pagan diariamente. No son opciones glamorosas, pero son opciones reales para personas que realmente quieren cambiar su situación.
Isabella se puso de pie con determinación renovada. Voy a llamar a mi hermana ahora mismo. Si me dice que sí, tomaré el primer autobús mañana por la mañana. Salió al jardín para hacer la llamada en privado, dejándonos a Iván, Daniela y a mí en un silencio incómodo. Iván se veía como un niño perdido, pero por primera vez en años, no sentí el impulso automático de rescatarlo. Mamá, Iván dijo finalmente, sé que he cometido errores. No, Iván, lo interrumpí. Los errores son cosas accidentales. Olvidar pagar una factura es un error. Llegar tarde a una cita es un error. Lo que hiciste hoy fue un plan deliberado para robarme mi casa usando mentiras y manipulación emocional. Eso no fue un error, fue una decisión consciente. Estaba desesperado. La desesperación no justifica la traición, Daniela agregó. Especialmente la traición hacia la persona que te crió y te ha ayudado repetidamente durante 20 años. Isabella regresó del jardín con lágrimas en los ojos, pero esta vez parecían lágrimas de alivio en lugar de desesperación. Mi hermana dice que sí. Dice que ha estado esperando esta llamada durante meses. El autobús sale mañana a las 11 de la mañana. Isabella, por favor reconsidéralo, Iván la suplicó. Podemos resolver esto juntos. Podemos encontrar trabajos. Podemos pagar nuestras deudas. Podemos. Isabella se rió amargamente. Iván, llevamos meses diciendo que podemos resolver esto, y en lugar de buscar trabajos reales, tu gran solución fue mentir sobre un embarazo para robarle la casa a tu madre. No confiamos en un podemos que incluya más mentiras y esquemas. Isabella se giró hacia mí. Francisca, acepto su oferta de los $200 adicionales. Se los devolveré tan pronto como consiga trabajo en Dallas. No tienes que devolvérmelos, le dije sinceramente. Considéralo una inversión en tu futuro lejos de mi hijo. Iván se puso de pie abruptamente. ¿Así que todos deciden por mí? Nadie me va a preguntar qué quiero hacer. ¿Qué quieres hacer, Iván? Le pregunté directamente. ¿Cuál es tu plan real para resolver tus problemas sin mentir, sin manipular y sin estafar a nadie? Iván abrió la boca, pero nuevamente no salieron palabras. Después de varios segundos incómodos, se dejó caer de vuelta en la silla. No lo sé, admitió finalmente. No sé cómo resolver todo esto. Ese, dije suavemente, es el primer paso hacia una solución real. La honestidad en la voz de Iván, cuando admitió que no sabía cómo resolver sus problemas, fue como un rayo de luz después de horas de mentiras y manipulación. Por primera vez en el día, mi hijo sonaba como un ser humano real en lugar de como un estafador desesperado. Iván, dije sentándome frente a él, el hecho de que puedas admitir que no sabes qué hacer es más progreso del que has hecho en años. Todos los esquemas y mentiras han sido formas de evitar enfrentar exactamente esa realidad. Daniela asintió. Reconocer que tienes un problema es literalmente el primer paso de cualquier programa de recuperación, ya sea de adicciones, deudas o patrones de comportamiento destructivo. Isabella había estado observando este intercambio desde la puerta del jardín. Iván, si realmente quieres cambiar, tienes que empezar por decir la verdad completa. No solo sobre las deudas, sino sobre por qué has saboteado cada oportunidad de trabajo que has tenido. Iván levantó la cabeza y por primera vez en horas, hizo contacto visual directo conmigo. Mamá, creo que tengo miedo de comprometerme realmente con algo porque tengo terror de fracasar y decepcionarte otra vez. Esta admisión me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué quieres decir? Cuando abandoné la universidad, vi la desilusión en tus ojos. Y cada vez que he dejado un trabajo o abandonado un proyecto desde entonces, esa desilusión se hace más profunda. Pero si nunca me comprometo realmente con algo, siempre puedo decir que no fracasé, que simplemente decidí que no era lo correcto para mí. Daniela silbó bajo. Así que prefieres el fracaso por falta de esfuerzo que el fracaso a pesar del esfuerzo genuino. Exactamente, Iván asintió miserablemente. Porque si realmente me esfuerzo y aún así fracaso, entonces significa que realmente soy un fracaso. Pero si no me esfuerzo, puedo pretender que habría tenido éxito si hubiera querido. Isabella se acercó lentamente. Pero Iván, ¿no te das cuenta de que esta estrategia te ha llevado exactamente al lugar que más temías? Has decepcionado a tu madre más profundamente de lo que cualquier fracaso honesto podría haberlo hecho.
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Iván. Lo sé. Y lo peor es que arrastré contigo a esta situación. Isabella, tú no merecías esto. No, Isabella respondió firmemente. Pero yo elegí creer en tus promesas en lugar de prestar atención a tus acciones. Yo también tengo responsabilidad en cómo llegamos aquí. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para procesar todo lo que estaba escuchando. Después de años de excusas elaboradas y culpar a circunstancias externas, mi hijo finalmente estaba siendo honesto sobre sus miedos y motivaciones reales. Iván, dije sin voltearme, ¿qué crees que habría pasado si hubieras venido aquí hace 6 meses, cuando perdiste tu trabajo, y me hubieras dicho la verdad? Si me hubieras dicho que tenían problemas, que necesitaban ayuda, y que querías intentar cambiar realmente. Probablemente habrías tratado de ayudarme otra vez, Iván respondió en voz baja. Probablemente sí, admití. Pero no de la manera que lo hice todas las veces anteriores. Esta conversación que estamos teniendo ahora, esta honestidad, habríamos podido tenerla hace meses sin toda la traición y las mentiras. Daniela intervino pensativamente. Iván, ¿alguna vez has considerado buscar ayuda profesional para lidiar con estos patrones de comportamiento? Hay consejeros especializados en adicción al fracaso y miedo al éxito. Adicción al fracaso. Isabella preguntó. ¿Eso es algo real? Muy real, Daniela confirmó. Algunas personas desarrollan una dependencia psicológica al drama y el caos porque es lo que conocen. El éxito y la estabilidad pueden sentirse más aterradores que el fracaso familiar. Iván parecía estar considerando esta idea seriamente. Nunca lo pensé de esa manera, pero tiene sentido. Cada vez que las cosas empiezan a ir bien, hago algo para sabotearlas. Como renunciar a trabajos justo cuando empezabas a destacar, Isabella agregó, claramente conectando puntos de su propia experiencia con él. O pelear con socios justo cuando los negocios empezaban a mostrar potencial, agregué, recordando varios de sus proyectos fallidos. Iván se limpió los ojos con el dorso de la mano. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo cambio patrones que he tenido durante 20 años? Primero, dije girándome para enfrentarlo, tienes que aceptar que va a ser un proceso largo y difícil. No va a haber una solución mágica que arregle todo en unos meses. Segundo, Isabella agregó, tienes que hacerlo por ti mismo, no porque quieras reconquistarme o hacer que tu madre se sienta orgullosa. Si tu motivación depende de otras personas, vas a fallar otra vez. Daniela asintió. Y tercero, necesitas consecuencias reales. No más rescates financieros, no más lugares donde quedarte cuando tus decisiones te dejen sin hogar. Si realmente quieres cambiar, tienes que experimentar las consecuencias completas de tus decisiones anteriores. Eso significa que no puedo quedarme aquí esta noche. Iván preguntó. La pregunta me partió el corazón, pero sabía que Daniela tenía razón. Significa que puedes quedarte esta noche porque ya se lo prometí a Isabella, y ella se va mañana. Pero después de eso, tienes que encontrar tu propio camino. ¿Y si no puedo? Entonces experimentarás lo que millones de personas sin hogar experimentan todos los días, Isabella respondió antes de que yo pudiera hablar. Y tal vez esa experiencia te motive de una manera que todas las conversaciones y oportunidades anteriores no pudieron hacer. Iván parecía estar luchando internamente con algo. ¿Hay alguna manera de que pueda compensarte por los $2,000, mamá? No puedo devolverte el dinero ahora, pero ¿hay alguna otra forma? La pregunta me sorprendió. En todos los años desde que me pidió ese préstamo, nunca había mencionado siquiera la posibilidad de compensarme de alguna manera. ¿Qué tienes en mente?, pregunté cautelosamente. No lo sé exactamente, pero ¿qué tal si trabajo para ti? No viviendo aquí, pero viniendo todos los días para hacer reparaciones en la casa, mantenimiento del jardín, cualquier cosa que necesites. Y no acepto ni un centavo hasta que haya completado $2,000 de trabajo. Daniela y Isabella intercambiaron miradas sorprendidas. Era la primera vez que Iván había propuesto algo que requiriera trabajo consistente y sacrificio personal sin beneficio inmediato para él. ¿Trabajarías todos los días?, pregunté. Incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando el clima esté malo, incluso cuando sea aburrido. Sí, Iván respondió con más convicción de la que había escuchado en su voz en años. Y si falto un día sin una razón médica seria, el contador se reinicia a 0.
Isabella parecía genuinamente impresionada. Eso es lo más maduro que te he escuchado proponer jamás. Pero, agregué firmemente, esto no cambia el hecho de que no puedes vivir aquí. Tendrías que encontrar tu propio lugar y transportarte aquí todos los días para trabajar. Entiendo, Iván asintió. Y entiendo que si no cumplo con esto, es la última oportunidad que me das. No más préstamos, no más ayuda de emergencia, no más rescates. ¿Realmente entiendes eso?, pregunté, buscando en sus ojos cualquier señal de que esto fuera otra manipulación elaborada. Sí, respondió, y por primera vez en años, su voz sonaba sólida y determinada. Entiendo que he agotado toda la buena voluntad que tenía contigo, y que esta es mi última oportunidad de demostrar que puedo ser el hijo que mereces tener. Daniela había estado observando toda esta interacción con expresión escéptica pero esperanzada. Iván, ¿qué vas a hacer para mantenerte mientras trabajas para tu madre? Porque los refugios tienen horarios estrictos y requisitos de búsqueda de empleo. Voy a buscar trabajo de medio tiempo en las tardes y noches, Iván respondió sin vacilar. Trabajo en restaurantes, limpieza de oficinas, cualquier cosa que me permita trabajar para mamá durante el día y ganar dinero para subsistir en las noches. Isabella se acercó a Iván y le puso una mano en el hombro. Si realmente haces esto, si realmente sigues adelante con este plan durante los próximos meses, tal vez podamos hablar sobre nuestro futuro después de que haya tenido tiempo de pensar en Dallas. ¿De verdad?, Iván preguntó con esperanza genuina. No te prometo nada, Isabella respondió honestamente. Pero si puedes demostrar que realmente has cambiado, que puedes mantener compromisos y enfrentar responsabilidades, entonces tal vez tengamos algo sobre lo cual construir. Por primera vez en todo el día, sentí algo parecido a la esperanza. No era la esperanza ciega que había tenido tantas veces antes cuando Iván me prometía cambiar. Era una esperanza cautelosa, basada en el hecho de que finalmente estaba viendo honestidad real y un plan que requería sacrificio personal genuino de su parte. Está bien, dije finalmente. Acepto tu propuesta, pero con condiciones adicionales. ¿Cuáles? Primera condición: buscas ayuda profesional para los patrones de comportamiento de los que hablamos. No puedes cambiar solo con fuerza de voluntad algo que has estado haciendo durante 20 años. Acepto. Segunda condición: me das un informe semanal por escrito sobre tu progreso, incluyendo dónde estás viviendo, qué trabajo de medio tiempo tienes, y cómo te sientes sobre el proceso. Acepto. Tercera condición: si faltas más de 2 días de trabajo en cualquier mes, o si mientes sobre cualquier aspecto de tu progreso, el acuerdo se termina permanentemente. Iván respiró profundamente. Acepto. Isabella sonrió por primera vez desde que había llegado. Entonces tal vez hoy no fue un desastre completo después de todo. 3 meses después, mientras preparaba café en mi cocina una mañana de martes, escuché el sonido familiar de las herramientas de Iván en el jardín trasero. Era exactamente las 7:30 de la mañana, como había sido todos los días laborales desde que comenzó su programa de compensación, como lo llamábamos ahora. Miré por la ventana y lo vi trabajando en la cerca que separaba mi jardín del de Daniela. Era un proyecto que había estado posponiendo durante años porque requería reemplazar tablones podridos y nivelar postes que se habían inclinado con el tiempo. Iván llevaba ya 2 semanas en esa cerca, trabajando meticulosamente, midiendo 2 veces antes de cortar, algo que jamás había hecho en ninguno de sus proyectos anteriores. «Buenos días, mamá», me gritó desde el jardín cuando me vio en la ventana. «¿Podrías revisar la lista de materiales que dejé en la mesa de la cocina? Creo que voy a necesitar 2 tablones más para terminar esta sección correctamente». Me dirigí a la mesa donde Iván había dejado una lista detallada, escrita con letra cuidadosa, de todos los materiales necesarios para completar el proyecto de la cerca, incluyendo precios aproximados de cada artículo y el total estimado del costo. Esta atención al detalle era completamente nueva para él. En los últimos 3 meses, había reparado el techo de la cocina que había estado goteando durante 2 años, había repintado toda la fachada exterior de la casa, había reorganizado completamente el sistema de plomería del baño principal, y había convertido el sótano húmedo en un espacio de almacenamiento seco y funcional. Según sus cálculos meticulosos, ya había completado $1,400 en trabajo. Daniela apareció en su jardín, como hacía todas las mañanas para supervisar discretamente el progreso de Iván. En estos 3 meses,
Ella se había convertido en una especie de supervisor externo no oficial, alguien que podía observar objetivamente si Iván estaba realmente cumpliendo sus compromisos. «Buenos días, Francisca», Daniela me gritó por encima de la cerca. «¿Viste que Iván consiguió el trabajo de tiempo completo en el taller mecánico de su primo Guillermo?» Esta era una novedad que había ocurrido la semana anterior. Después de 2 meses y medio trabajando en restaurantes por las noches y manteniendo perfecta asistencia en su trabajo de compensación conmigo, Guillermo finalmente había decidido darle una oportunidad real a Iván. «Sí», le respondí a Daniela, y me dijo que quiere continuar con el trabajo de compensación los fines de semana hasta completar los $2,000. Iván había insistido en esto a pesar de que ya tenía ingresos regulares. Según él, completar el compromiso original era importante para su propia autoestima y para demostrar que podía mantener una promesa hasta el final. «Iván», le grité, «Isabella te llamó anoche después de que te fueras. Dice que vendrá a visitarte el próximo fin de semana». Iván dejó de trabajar inmediatamente y se acercó a la ventana de la cocina. «¿De verdad?», mencionó algo específico. Durante estos 3 meses, Isabella y yo habíamos desarrollado una relación telefónica semanal inesperada. Ella me llamaba todos los viernes por la noche para preguntarme sobre el progreso de Iván, y yo le daba informes honestos sobre su trabajo, su actitud y su aparente crecimiento personal. «Dijo que has estado llamándola regularmente, que has sido completamente honesto sobre tus luchas y tu progreso, y que está impresionada con los cambios que ve», le informé. También dijo que consiguió un buen trabajo en Dallas y que está considerando mudarse de vuelta si las cosas continúan progresando. La expresión en la cara de Iván era una mezcla de esperanza, miedo y determinación que nunca había visto antes. Durante estos meses, había observado una transformación gradual en mi hijo que va más allá del simple cumplimiento de obligaciones. El Iván que trabajaba en mi jardín todos los días era puntual, meticuloso y orgulloso de su trabajo de una manera que jamás había experimentado antes. Más importante aún, cuando enfrentaba problemas o frustraciones, en lugar de renunciar o buscar excusas, pedía ayuda o buscaba soluciones alternativas. «Mamá», Iván dijo acercándose más a la ventana, «¿puedo preguntarte algo honestamente?» «Por supuesto». «¿Realmente crees que he cambiado, o solo estoy actuando bien temporalmente porque tengo motivación exterior?» La pregunta me demostró un nivel de autoconciencia que mi hijo nunca había mostrado antes. «¿Qué crees tú?» «Creo que los primeros 2 meses estaba actuando», Iván admitió. «Estaba siguiendo los movimientos porque quería reconquistar a Isabella y recuperar tu respeto. Pero algo cambió hace unas semanas». «¿Qué cambió?» «Empecé a sentir orgullo real por el trabajo que estaba haciendo. Cuando terminé de reparar el techo de tu cocina y viste que ya no se filtraba agua durante la tormenta de la semana pasada, la expresión en tu cara me hizo sentir algo que no había sentido en años». «¿Qué sentiste?» «Como si realmente hubiera logrado algo importante. No como si hubiera evitado consecuencias o manipulado una situación a mi favor, sino como si hubiera creado valor real con mis propias manos». Daniela había estado escuchando nuestra conversación desde su jardín. «Iván, ¿puedo hacer una observación?» «Claro, Daniela. En estos 3 meses, nunca te he escuchado culpar a circunstancias externas por problemas o retrasos. Cuando tuviste problemas con las medidas de los tablones la semana pasada, no culpaste a las herramientas o al clima. Simplemente volviste a medir y corrigiste el error. Porque me di cuenta de que culpar a cosas externas nunca me ayudó a resolver problemas reales», Iván respondió. «Solo me ayudó a evitar sentirme mal por no resolverlos». Esta conversación me recordó algo que quería discutir con Iván desde hacía varias semanas. «Hijo, ¿has pensado en lo que va a pasar después de que completes los $2,000 de trabajo?» «¿A qué te refieres?» «Me refiero a nuestra relación. Durante 20 años, nuestra relación se centró en tus crisis, tus necesidades financieras y mis intentos de rescatarte. Ahora que eso ha cambiado, tenemos que aprender a relacionarnos como adultos independientes». Iván asintió pensativamente. «He estado pensando en eso también. Creo que quiero que seamos madre e hijo que se ven regularmente porque disfrutan la compañía del otro, no porque uno necesite algo del otro». «¿Y cómo crees que podemos lograr eso?» «Bueno, me gustaría seguir viniendo a visitarte los domingos, pero para almorzar y conversar, no para trabajar o pedir dinero».
Y me gustaría invitarte a cenar ocasionalmente cuando Isabella regrese y tengamos nuestro propio lugar. La mención casual de nuestro propio lugar me llamó la atención. Tú e Isabella han estado hablando de planes específicos. Hemos estado hablando de la posibilidad de que regrese en 2 meses si sigo progresando. Pero esta vez, queremos hacer las cosas correctamente. Nada de mudarnos juntos hasta que ambos tengamos trabajos estables y hayamos ahorrado dinero para un depósito real. Daniela aplaudió desde su jardín. Eso es planificación de adultos responsables. Y Iván continuó. Queremos esperar por lo menos 1 año antes de considerar casarnos de nuevo. Isabella dice que quiere estar segura de que los cambios que he hecho son permanentes, no solo una fase temporal. Esta cautela por parte de Isabella me impresionaba. Durante nuestras conversaciones telefónicas semanales, había notado que ella también había usado estos meses para crecer y desarrollar independencia. Tenía su propio apartamento, su propio trabajo, y sus propios ahorros por primera vez en años. ¿Y qué pasa si Isabella decide que no quiere regresar? Pregunté, no para ser cruel, sino porque quería saber si Iván había considerado esa posibilidad. Entonces voy a estar triste, pero voy a continuar con mi vida, Iván respondió sin vacilar. Porque me di cuenta de que necesito ser una persona completa por mí mismo antes de poder ser una buena pareja para alguien más. Esta respuesta me llenó de un orgullo que no había sentido por mi hijo en décadas. No era el orgullo desesperado que había tratado de sentir durante sus otros nuevos comienzos fallidos, sino un orgullo genuino basado en evidencia real de crecimiento y madurez. Mamá, Iván dijo después de un momento, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué es? Quiero agradecerte por no rescatarme hace 3 meses. Sé que debe haber sido difícil para ti echarme cuando no tenía a dónde ir, pero fue la mejor cosa que pudiste haber hecho por mí. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida, tuve que enfrentar las consecuencias completas de mis decisiones. Y resultó que no era tan terrible como había imaginado. Es difícil, sí, pero es manejable. Y lo más importante, es mío. Mis problemas, mis soluciones, mi progreso. Daniela se había acercado a la cerca que separaba nuestros jardines. Francisca, ¿puedo decir algo? Por supuesto. En todos mis años como enfermera, vi muchas familias lidiando con miembros que tenían patrones destructivos. Las familias que realmente ayudaban a sus seres queridos eran las que ponían límites firmes y se negaban a ser cómplices. Las familias que ayudaban constantemente solo perpetuaban los problemas. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, admití. Pero tienes razón. 20 años de rescates no lo ayudaron. 3 meses de consecuencias reales han logrado más cambio del que vi en las 2 décadas anteriores. Iván había regresado a trabajar en la cerca, pero podía escuchar que estaba procesando toda nuestra conversación. Después de varios minutos, dejó sus herramientas y se acercó nuevamente. Mamá, cuando termine con los $2,000 de trabajo, ¿podrías considerarme para proyectos futuros como contratista pagado? No como favores familiares, sino como trabajo real con precios justos de mercado. La pregunta me sorprendió completamente. ¿Quieres seguir haciendo este tipo de trabajo? Me encanta, Iván respondió con entusiasmo genuino. Es la primera vez en mi vida que siento que tengo un talento real para algo. Y Guillermo dice que las habilidades que he desarrollado trabajando en tu casa me han hecho mucho mejor mecánico también. ¿Has pensado en comenzar un negocio de reparaciones domésticas? Lo he pensado, pero esta vez quiero hacerlo correctamente. Trabajar para otras personas por lo menos 1 año más para desarrollar realmente mis habilidades y mi reputación antes de considerar ser independiente. Esta paciencia y planificación a largo plazo era completamente nueva para Iván. En el pasado, habría declarado que iba a comenzar un negocio el lunes siguiente sin ninguna preparación o experiencia real. Claro que te consideraría para proyectos futuros, le dije. Pero tendríamos que establecer una relación comercial apropiada, con contratos escritos y pagos puntuales. Perfecto, Iván sonrió. Eso es exactamente lo que quiero. Mientras lo observaba regresar a su trabajo en la cerca, me di cuenta de que el día que había comenzado como el peor de mi vida se había convertido, inesperadamente, en el catalizador para el mejor periodo de mi relación con mi hijo que habíamos tenido jamás. No habíamos llegado aquí a través del perdón fácil o la comprensión incondicional.
Habíamos llegado aquí a través de límites firmes, consecuencias reales, y la exigencia de honestidad completa. Habíamos llegado aquí porque finalmente había dejado de tratar de salvar a mi hijo y había empezado a tratarlo como el adulto que necesitaba convertirse. 3 meses atrás, Iván había llegado a mi puerta con empleados de mudanza y un plan para robarme mi casa. Hoy, estaba en mi jardín trasero, trabajando diligentemente en un proyecto que mejoraría mi propiedad, pagando una deuda que había contraído años atrás, y planificando un futuro basado en trabajo honesto y responsabilidad personal. A veces, pensé mientras terminaba mi café, la mejor manera de ayudar a alguien que amas es negarte a seguir siendo cómplice de su autodestrucción. A veces, el amor más difícil es el amor que dice no más y se mantiene firme mientras la persona aprenda a salvarse a sí misma. Y a veces, si tienes mucha suerte, esa persona